Continuamos, chicos, entonces, ya. ¿Está bien, Inge? Quedado era aquí. Vamos a entrar ahora a lo que es solubilidad, ¿estamos de acuerdo? Ya. Ya, básicamente, además de afectar lo que es a los puntos de ebullición y de fusión, las fuerzas intermoleculares determinan las propiedades también de lo que son la solubilidad, ya, de los compuestos orgánicos. La regla general es que lo semejante disuelve a lo semejante. Eso es lo que siempre se maneja, ¿no? Característico en lo que es la solubilidad en los compuestos orgánicos, ¿no? Las sustancias polares, es decir, las sustancias polares se disuelven en disolventes polares y las sustancias no polares en disolventes no polares, ¿ok? Entonces, debemos considerar 4 casos distintos, ¿no? Para lo que es la solubilidad. 1, un soluto polar con un disolvente polar es el primer caso. Otro, un soluto polar con un disolvente no polar. Y el otro sería un soluto no polar con un disolvente no polar. Y cuarto, el último, soluto no polar con un disolvente polar. En este caso, como ejemplo en particular, vamos a utilizar de un reactivo en específico, ¿ya? Vamos a utilizar lo que es el cloruro de sodio, ¿ok? Y el agua, como ejemplos de soluto y disolvente polar. Y la cera de parafina y la gasolina como ejemplos de soluto y disolvente no polares. Soluto polar en un disolvente polar, se disuelve, ¿no? Cuando se piensa en el cloruro de sodio, básicamente disuelto en agua, ¿no? Es típico este caso, ¿no? Si ustedes colocan en un poquito de agua, un poco de sal común, o cloruro de sodio también llamado, nombre comercial, y el otro es el nombre químico, ¿no? Que es sodio y cloro, ¿no? Parece extraordinario que los iones con cargas opuestas puedan separarse, ¿no? Se necesita bastante energía para separar estos iones, ¿no? Un disolvente polar como el agua es bastante polar, ¿no? Por eso es el solvente universal, ¿no? Básicamente el agua es utilitario en todo, ¿no? Todo el experimento que se puede hacer siempre es el más utilitario, ¿no? Puede separar los iones debido a que los solvata, ¿ok? Solvata quiere decir que los cubre totalmente y empieza a disolverse. Si el agua es el disolvente, el proceso de solvatación se conoce como, es como lo hidratara, ¿no? Hidratación, ¿no? Al hidratar, empieza la sal común o el cloruro de sodio a disolverse, ¿no? Conforme la sal se disuelve, las moléculas de agua rodean cada ion, ¿ok? Pues básicamente cuando ocurre el proceso de la disolución de la sal, las moléculas de agua rodean cada ion con el extremo adecuado del dipolo del agua junto al ion, ¿no? Los átomos de oxígeno de las moléculas de agua se aproximan a los iones sodio con carga positiva y los átomos de hidrógeno a los iones cloruro con carga negativa. Como las moléculas de agua son muy polares, se libera energía, una gran cantidad, ¿ya? De energía, ¿ya? Cuando los iones sodio y cloruro se hidratan,
Esta energía casi es suficiente para superar la energía de la red cristalina, ¿no? Y la sal se disuelve en parte por la fuerte solvatación o también llamado hidratación mediante las moléculas de agua y en parte por el incremento de entropía. Eso tiene que ver con la aleatoriedad o libertad de movimiento, ¿no? Inicialmente, cuando está la sal en su red cristalina o cuando no está disuelta, está ubicado de esta manera. Ya la que ven ustedes, los círculos pequeños con carga positiva, son los cloruros, o no, mejor dicho, los cationes sodio. Y los que ven con carga negativa, los círculos con carga negativa o con ioncito, esos son los iones cloruro, ¿no? Sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, cloro. Así está ubicado en una red cristalina el cloruro de sodio. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Eso se entiende? Hola. Sí, que Ya, estos puntitos de carga positiva son los sodios y lo que están los círculos pequeños con carga negativa son los cloros, ¿no? Entonces, en una red cristalina están ordenados de una forma bien particular, ¿no? Como han visto, ¿no? Signo positivo, negativo, aquí abajo, ¿no? No hay en ninguno de los círculos hay signos del mismo, ¿no? Siempre van intercalados para que haya esa interacción y ese orden, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes esa red cristalina iónica de cloruro de sodio? Básicamente el agua, como es un solvente polar, empieza a cubrir cada ion del sodio o cada cation del sodio. Esta es la molécula del agua, por si acaso, ¿ya? Pues empiezan a cubrir cada ion del sodio, el agua, ¿no? Este tiene la forma del agua y este es el sodio, cada uno de ellos. En este caso, a los cloros igual, de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En este caso, en este grafiquito se muestra los iones hidratados, tanto del sodio como del cloro por el agua. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, jóvenes? Chicos, jóvenes, hola. Chicos, ¿están escuchando? sí, que Ya. De esa manera ocurre el proceso de hidratación, ¿ya? O de solvatación, para que luego los iones cloruro y iones sodio se van separando y lo que es el proceso de solubilidad. Y por ese proceso que se hace, ocurre el proceso de disolverse la sal común o el cloruro de sodio. Eso ocurre en lo que es el primer proceso de soluto polar en un disolvente polar. En este caso, ¿cuál es el soluto, chicos? ¿Cuál es el soluto, jóvenes? Señoritas, ¿cuál es el soluto en este caso? La sal, ¿estamos de acuerdo? O el cloruro de sodio. El solvente, en este caso, el que va a empezar a solvatarlos es el agua. Otro caso, soluto polar en un disolvente no polar. En este caso, el soluto polar sería
cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, un disolvente no polar en este caso sería la gasolina, que es el común, conocido también como su nombre químico, el N-octano, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente, si yo empiezo a colocar un poquito de sal común en la gasolina, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Se disolverá o no se disolverá? Señoritas, no se va a disolver, ¿ya? No se va a disolver, ¿ok? ¿Por qué? Porque el disolvente es no polar, polar con polar y no polar con no polar, ¿no? Como es polar el soluto, en este caso es cloruro de sodio, con un disolvente no polar, no, pues no se va a disolver. Básicamente, ¿qué es lo que dice? A ver, las moléculas no polares de estos disolventes no solvatan fuertemente, no ocurre el proceso de hidratación, ¿ok? A los iones. Y no pueden superar la gran energía de la red cristalina salino, en este caso que es el cloruro de sodio. Este es un caso en el que las atracciones entre los iones del sólido son mucho más grandes que sus atracciones por el disolvente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicas, señoritas? Hola, Guara, Sí, je, ¿ya? Y viendo gráficamente, esto es lo siguiente ocurre, ¿ya? Esta red cristalina, las fuerzas iónicas intensas del cloruro de sodio, aquí están, ¿no? Pueden observar en el lado izquierdo de su pantalla, abajo en el dibujo. Por ejemplo, es la red cristalina del cloruro de sodio, ¿no? Donde es tan intercalado cationes sodio y aniones cloruros, ¿no? Entonces, el disolvente no polar en este caso hemos dicho que es la gasolina, entonces vamos a colocarlo ahí abajo, N-octano, el octano, ¿no? Entonces, este disolvente, ¿qué es lo que pasa? Como es no polar, básicamente no ocurre el proceso de hidratación, ¿ya? No ocurre el proceso de hidratación o solvatación, ¿no? Pues básicamente, como esta es la red cristalina, entonces solamente por encima va a empezar a cubrir el líquido, ¿no? No va a haber el proceso que ha ocurrido anteriormente, este proceso de hidratar, ¿no? A cada ion. Eso ya no ocurre acá. Solamente es como resbalara, ¿no? Del sólido, de la gasolina. No lo va a solvatar, no puede, ¿no? ¿Debido a qué es eso? Dice. ¿Debido a qué? No puede superar la gran energía de la red cristalina salina. Este es un caso en el que las atracciones entre los iones del sólido son mucho más grandes que sus atracciones por el disolvente o el líquido, en este caso que es la gasolina. Entonces, la atracción entre los iones cloruro y sodio son muy fuertes. A comparación con la del octano o la gasolina, ¿no? Por ese motivo es que no puede disolverlo, ¿no? El soluto polar, dice, ¿no? Es en un disolvente no polar. Las atracciones intermoleculares de las sustancias polares son más fuertes que sus atracciones por las moléculas del disolvente no
polar. O polar. Por lo tanto, una sustancia polar no se disuelve en un disolvente no polar. Ya. Esto no ocurre. Otro caso, soluto no polar en un disolvente no polar. Soluto polar en un disolvente no polar. La cera de parafina se disuelve en gasolina. No, en este caso es el no polar con no polar. Entonces va a ocurrir el proceso de disolverse. ¿Okay? Va a haber solvatación. ¿No? Entonces, dice, no tanto la parafina como la gasolina son mezclas de hidrocarburos no polares. ¿No? La figura acá se puede observar eso. ¿No? Sólido no polar se disuelve en un disolvente no polar. Las moléculas de una sustancia no polar, o sea, la parafina, se atraen débilmente entre sí. Y estas atracciones de Van der Waals son superadas fácilmente por las atracciones de Van der Waals, ¿no? que experimentan por el disolvente, aunque existe un pequeño cambio en la energía cuando la sustancia no polar se disuelve en un disolvente no polar. Hay un gran aumento en la entropía, ya, o sea, empieza a desordenarse, ya, desorden completo. Por eso se habla de entropía. La entropía tiene que ver con el desorden. ¿Cómo ocurre eso? Básicamente, por decir, este es este, por ejemplo, es por decir la cera o parafina, ¿ya? Y este es el octano o la gasolina. Entonces, por todo esto va a empezar a solvatarlo a la parafina, a la cera de parafina, en octano o la gasolina. ¿Ya? Y por ese motivo empieza a disolver todo. No polar con no polar se disuelve. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En este caso, las fuerzas intermoleculares entre la cera de parafina es débil. ¿Ya? Entonces, por eso fácilmente se disuelve fácilmente cuando está en medio de la gasolina, ¿no? Que es un disolvente no polar. ¿Estamos de acuerdo, chicas? Sí, G. Ya por todos estos se empieza a introducirse la gasolina y por completo empieza a disolverlo. Otro caso, en este caso sería el soluto no polar en un disolvente polar, ¿no? Soluto no polar en un disolvente polar. Básicamente en este caso el soluto no polar sería por decir, cualquiera que prepara conservas caseras sabe que en un sólido no polar, como la parafina, no se disuelve en un disolvente polar como el agua. Pueden quererlo mezclar con el agua para disolver eso, no se va a poder, ¿no? Porque sabemos que el agua es polar, tiene bastante polaridad. Las moléculas no polares se atraen débilmente entre sí.
y se requiere poca energía para separarlas. El problema es que las moléculas del agua se atraen fuertemente entre ellas debido a sus enlaces, ¿no? Y ahora la parte de solubilidad tiene que ver con lo que se forman enlaces mediante puentes de hidrógeno, ¿ya? Mediante puentes de hidrógeno. Si una molécula no polar de parafina fuera a disolverse, las moléculas de agua a su alrededor tendrían que formar una cavidad. Las moléculas de agua a su alrededor tendrían que formar una cavidad. Las moléculas de agua del borde de la cavidad tienen menos vecinos disponibles para formar enlaces por puente de hidrógeno, lo que da como resultado una estructura más apretada, más rígida, parecido al hielo. Alrededor de la cavidad, esta estructura apretada genera una disminución desfavorable en la entropía, ¿ya? Que es delta G. Delta G es la entropía, que tiene que ver con el calor. El delta H es pequeño en la mayoría de los casos, ¿ya? El proceso en que ocurre eso que ocurre en la mayoría de los casos es pequeño, ¿no? Por lo tanto, el valor negativo de delta S hace a delta G positivo, que es desfavorable. O sea, delta S se refiere a lo que es la entropía y delta G es la energía libre, ¿ya? Energía libre de Gibbs, en este caso que es positivo. Y la sustancia no polar no se disuelve. Ok, aquí vamos a ver la solubilidad con lo que estábamos viendo más antes, ¿no? Con lo que es formar puentes de hidrógeno. La de formar puentes de hidrógeno básicamente tiene que ver también mucho con lo que es la solubilidad, ¿ya? En este caso hay un ejemplo en particular del etanol con el agua, ¿no? Básicamente el oxígeno del agua empieza a formar puentes de hidrógeno con el hidrógeno del etanol, ¿no? Este es el puente de hidrógeno. Enlaces formados mediante puentes de hidrógeno. Puede darse de esta manera. Entre el oxígeno del agua con el hidrógeno del etanol. O también puede ser el hidrógeno del agua con el oxígeno del etanol, formando ese tipo de puentes de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola. Inge, Ya, entonces, esta solubilidad tiene que ver con la miscibilidad también, ¿no ve? Ustedes si alguna vez han mezclado agua con alcohol, básicamente se hacen miscibles, ¿no? No se puede distinguir cuál es agua o cuál es el alcohol. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? sí, Ya, entonces ese proceso es cuando ocurre el proceso de miscibilidad, ¿no? El alcohol es polar y el agua también es polar, ¿no? De acuerdo a como ambos son polares,
ocurre el proceso de solubilidad. Ok, entonces la solubilidad había estado ligado a lo que es con la de puente, con la formación de puentes de hidrógeno. ¿Ok? Vamos a entrar ahora a lo que son los hidrocarburos saturados, o también llamados, o mejor dicho, más conocido como los alcanos y los cicloalcanos. Ese sería como la unidad 2 o el capítulo 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Y básicamente podemos ver alguna, vamos a ver primeramente qué tipo de estructura tienen, ¿ya? Los alcanos, ¿ya? Los alcanos básicamente son hidrocarburos que solo contienen enlaces sencillos, ¿ok? Para nombrar un alcano generalmente se utiliza el sufijo de terminación, después de nombrarlo, al terminar el nombre ya en ano, ya, ano, ano. Y el nombre se llama met, ¿no? Al inicio, met cuando tiene un solo carbono, ¿no? Y cuando tiene dos carbonos, et. Cuando tiene tres carbonos, pro, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Entonces, y un prefijo que indica el número de átomo de carbono, básicamente es eso, ¿no? Met, et. Ahora, la fórmula. Para nombrar un alcano, básicamente es carbono. ¿Cuántos aquí? ¿Se acuerdan, chicos? Eso. A ver. Carbono, Ne, hidrógeno, 2 por Ne, más 2. Así es, ¿estamos de acuerdo? Esa es la fórmula general. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Para nombrar un alcano de manera general. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge. Ya, entonces, si yo tengo un alcano que tiene dos carbonos, entonces los hidrógenos voy a multiplicar por 2, ¿no? Porque N es 2, 2 por 2, 4 más 2, 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, su estructura va a ser de la siguiente manera. Dos carbonos y tiene 6 hidrógenos.
Esa sería la estructura global. ¿Ok? Esta es la estructura global. Yo le voy a escribir estructura global de un alcano. ¿Ok? Ahora hay otro que es la semidesarrollada. Desarrollada. La estructura semidesarrollada de este mismo compuesto orgánico que pertenece a los alcanos básicamente es un carbono, enlace, otro carbono, y aquí va a ir 3 hidrógenos, y aquí también 3. ¿Ok? 3 hidrógenos por un lado y en el otro lado 3 también. Entonces esta es la fórmula semidesarrollada en su estructura y la fórmula global. Ahora hay otra la fórmula que es la desarrollada, que voy a entrar ahí. La desarrollada. Entonces, la desarrollada en su caso sería carbono, otro carbono, aquí voy a ir el hidrógeno. Hidrógeno. Aquí también el hidrógeno. Aquí el hidrógeno. A este lado también de la misma manera, ¿no? Por enlaces simples. Hidrógeno. Hidrógeno. También hidrógeno. Entonces, en la forma desarrollada, en la forma semidesarrollada y en la fórmula global, esa sería la manera de esa sería la manera correcta de desarrollar cuando te pide en su fórmula global o en su fórmula semidesarrollada o desarrollada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? De mi parte, sí, Inge. ¿Qué dicen los demás jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Está claro? ¿Todo se entiende? ¿O algo no está claro? Todo está claro, ingeniero. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás para Michelle? Sí, todo está claro, Inge. Entonces, hay otra manera también de escritura para los alcanos, ¿ya?